Swedish Film Institute también. Entonces, en algún momento dijeron, Bergman, aquí significa lo que no significa en Suecia. Impacta lo que no impacta en Suecia. Mucho más, ¿no? Me acuerdo que una cosa graciosa, en algún momento dijeron, me interesa mucho, dice, porque en Suecia el psicoanálisis falleció antes que Bergman. Esa es la palabra que dijo, ¿no? Falleció, no murió, falleció antes que Bergman. Entonces acá Bergman ha sido, desde el comienzo, un espejo, un faro, como bien decía Lola, un adalid, mirá qué palabra, ¿no? de la lucha contra la censura, de pensar diferente, de decir cosas que aún hoy, para nuestra sociedad, pueden llegar hasta conmover, de ver cómo tratar el tema de, no sé, de un embarazo no deseado, de la pareja, y a lo mejor lo decía en el 50, en el 60, ¿no? Entonces eso es realmente una presencia fundamental que nos gusta rescatar a nosotros, y lo venimos haciendo desde hace unos años, sobre todo mostrando lo que es la relación de él y la Argentina. ¿Vino a la Argentina? No, pero nosotros podemos decir que sí. Vamos a empezar viendo un pequeño fragmento de algo que encontramos investigando, que es de lo último que él hizo, que es Fabricantes de Imágenes, que es un videofilm, que es del año 2000, tiene algo muy particular. A ver. Ahí lo vamos a compartir. A ver, está. Ahí lo ven, ¿no es cierto? ¿Ven la pantalla negra? Sí, ¿no? Bueno. Ahí va. No, perdón. No es esto. Qué lindo. Esto es. Ahí va. ¿Y la? Chula. Hey, Dylan. Dylan. Ner. Ner. Stilla. Bueno, nos encontramos con esta, la única referencia que hay a la Argentina en toda la filmografía de Bergman, ¿no? Él tenía en su biblioteca, digamos, todos los libros y las críticas que le habían hecho acá y todo eso, ¿no? Pero que puso Derecho Viejo habrá sido, tendría algo que ver, un pequeño homenaje, más allá que la película está ambientada en los años 20, y bueno, le ponía música del fotógrafo a esa actriz, de una película que se está filmando para que posara, ¿no? Y sacarle fotografía. Pero fíjense cómo pone un tango de aquella época, ¿no? Nada menos que de Arola, ¿no? Entonces, empezamos por ese contacto con Bergman para ahora fijarnos de alguna manera y contar los caminos de Bergman en la Argentina, si es que realmente él estuvo o no estuvo, ¿no? Porque podemos, ahí vamos a hacer brevemente, ahí está, un segundito, ahí va de nuevo. Ahí está. Podríamos imaginar así, a través de este afiche, uno de los afiches que formó parte de la muestra, hecho por Santi Pozzi, que nos mostraba como un camino para unir Argentina y Suecia, ¿no? Dos países con tanta diferencia de idioma, de miles de kilómetros de diferencia,
Sin embargo, bueno, en el Congreso de Tucumán hubo un representante de Suecia, eso es increíble, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Vino? Nos imaginamos un bolso ahí, ¿no? Con la etiqueta de Aerolíneas Argentina, ¿vino o no vino? La verdad que mucha gente dice, ¿pero vino? No, la verdad que no vino. Pero su presencia fue tan importante. Entonces esa pregunta, y siempre lo que hacemos nosotros en realidad es estuvo, y ver de qué manera sus huellas, cómo dejó qué huellas dejó, qué caminos transitó y qué impactó. De hecho, la primera película que se estrenó en Argentina fue Juventud, Divino Tesoro, ese título inspirado en Rubén Darío, ¿no? Tal vez, y que cuando se estrenó, o sea, ¿quién la trajo? El señor Néstor Gaffé, que era distribuidor de Orbe Films, una productora, y él lo vio en el Festival de Mar del Plata, en el Festival de Punta del Este, vio la película, y le gustó tanto que digo, la voy a traer. Incluso invirtió el dinero que tenían para su luna de miel en eso, para traer la película. Y de hecho, cuando la estrenó, la gente daba vuelta a la manzana, la cola de gente. O sea que a partir de ahí, desde ese mismo momento, fue un éxito muy grande. Entonces acá ya se hablaba enseguida en revistas, se empezó a hablar en revistas de cultura general, ¿no? De interés general, como, no sé, esto es, no sé, Los Maestros del Cine Sueco. Y fíjense, cuando se estrenó, acá teníamos a Tita Merelo al lado. Estaba en Para Vestir Santos, que era una película, una de las primeras películas de Torre Nilsson, ¿no? Alguien que después se dijo mucha influencia de Bergman junto a otros directores, ¿no? Esa fue la primera y abrió un mundo, digamos, Se ve que el espectador argentino y la espectadora argentina, que siempre fueron muy cinéfilos y muy abiertos a manifestaciones del cine mundial, desde los comienzos, tal vez por cómo es nuestro país con esa suma de razas y de etnias y de inmigrantes, ¿no? Fue muy abierto este cine y algo vio, a lo mejor por ese hecho de estar en esas antípodas como está en el afiche, ¿no? Cerca de los polos, de algún modo, combinando algunos climas más bien fríos allá, acá más variados. Y bueno, empezó a gustar, y así fue como, por ejemplo, en Mar del Plata, vamos a ampliar chiquitín acá más, para ver más de cerca. Así fue como el Festival de Mar del Plata del 59, Cuando huye el día, que es el nombre que se le puso acá a Fresa Salvaje, que es como o Fresa Silvestre sería la verdadera traducción, ¿no? Ganó el premio Mar del Plata, entonces, bueno, también fue un éxito. Y fíjense lo que ya, 10 razones por las que todo el mundo la debe ver. Y tenemos la crítica de La Nación, de la prensa, de Clarín, de La Razón, del Mundo, de Noticias Gráficas, de Correo de la Tarde, de Crítica y de Democracia. Fíjense la cantidad de críticas laudatorias, ¿no? Uno queda envuelto en la magia cautivante de su imagen y pensamiento. Tiene el lenguaje de un hombre que sabe expresar y cómo hacerlo. Siendo que acá demoró bastante en llegar el cine de Bergman, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, Juventud Divino Tesoro del 51, bien, se estrena en el 55. Y acá entonces si empezamos a ver ya de todas las notas que podía llegar a ver en ese momento, Página de la Nación, un chiquito más, Página de la Nación, el cine se honra con una obra magistral y profunda sobre el amor y el sexo, tocaba temas que acá no se tocaban, ¿no? Se empezaron a estrenar otras películas anteriores de él, Puerto, La Sed, ¿no? Revistas como Rico Tipo podían hablar y hacer una crítica de las películas de él, o sea, no solo los medios cinéfilos, digamos, una cosa así, sino cualquier tipo de revista. Se hizo algo que ya empezó a ser muy, pero muy de interés, un boom realmente. Y si bien en Uruguay fue donde se lo descubrió, acá tuvo una trascendencia y una importancia que trascendería las generaciones. Y después también de esas películas del principio, digamos, ¿no? Como por ejemplo podía ser Un verano con Mónica. Acá fue un éxito tan importante, fue importantísimo, que después Harriet Anderson, la actriz, vino a otro festival de Mar del Plata, la trajeron y la gente le decía Mónica. Fíjense qué resonancia impactante, digamos, pudo haber tenido, ¿no? En esos primeros años, que era realmente
digamos, entre el 55 y el 60, 61, fue como una especie de boom y una explosión de todas esas películas que él tenía. Pero en realidad, acá, yo le voy a dar era una Buenos Aires particularmente, porque también llegó a otras partes del país, que no sabemos cómo, ¿no? Realmente, no sabemos cómo llegaban y en qué condiciones llegaban las películas para que alguien las viera allá, ¿no? Por ejemplo, en Tucumán hay un experto veterano que ha escrito libros y todo, un investigador. Y ¿cómo hacían para ver la película? Iba muchas veces y anotaba las líneas de los diálogos, ¿no? Imagínense, o sea, era algo que se ve que cubrió de alguna manera algo que tenía que ver con esas preguntas existenciales del argentino, del porteño también, pero también en otras provincias, en otros puntos alejados, ¿no? En el norte, en el sur. Eso es algo fantástico, ¿no? Acá, esta es una pequeña fotito que me gusta porque es colores y que es de la década del 50 de Zimmer Macarius, ¿no? Uno de los grandes fotógrafos de la ciudad, como fue Coppola en la década de 30, Macarius en los 50 y 60, ¿no? Pero eso nos sirve para hablar se fue formando una milla bermaniana, digamos, de alguna manera, ¿no? Podríamos decir eso, en el cual era muy importante, digamos, por ejemplo, la actividad en los cafés, en los bares, donde se debatía hasta altas horas de la noche, tomando café, fumando cigarrillos, tratando de captar lo que se imprimía, lo que se hacía. Era un momento muy especial de la cultura argentina y porteña en particular. Y eso les va a decir ahora Mariano, ¿no? Que se va a desmutear. ¿Estás ahí, Mariano? Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Sí, vamos a hablar un poco de este Buenos Aires de los 50 que asombrado, ¿no? En 1955, unos meses antes de la autodenominada Revolución Libertadora, se encuentra con una cola en el Cine Libertador, en la calle Corrientes, para ver hasta ese momento un ignoto director sueco, que era Bergman, que ya venía con cierto prestigio, sobre todo en la prensa rioplatense, ¿no? Rodríguez Tavenet, digo, Monegal, distintos críticos de cine ya estaban marcando a este director que solamente en 4 años, y ya cuando aparece con todo lo que fue Alberto Kipnis y la movida del cine Lorraine, solamente 4 años después ya tenía un ciclo particularmente dedicado a la filmografía de Bergman. Muchas veces intentó explicar estos lazos, estos vínculos tan fuertes que tenía la intelectualidad, no solamente porteña, y ahora les voy a contar por qué, no solamente porteña, con el cine de Ingmar Bergman. Y siempre se habló de la melancolía, ¿no? Todo el ambiente, la atmósfera que se recrean en las películas de Bergman, trasuntan esa melancolía, esa angustia, sobre todo aquel Bergman después del Séptimo Sello, ¿no? Que no era el Bergman ya de los temas grandes relacionados con Dios y con la moral, sino era el Bergman más existencialista, ¿no? Y ahí me parece que empieza el cruce con la intelectualidad porteña, con esa intelectualidad porteña de izquierdas, como dice Oscar Terán, que se empieza a formar en el 56, ¿no? Hasta el 66, donde el existencialismo era muy fuerte, donde el psicoanálisis también era muy fuerte. De hecho, en Argentina el cruce de Bergman y el psicoanálisis es totalmente novedoso, no se había repetido y no se repitió la lectura psicoanalítica del todo el cine de Bergman, incluso centrado sobre todo en su obra Persona, fue muy fuerte, y ese existencialismo tan fuerte porteño también tenía que ver con uno de los grandes temas de Bergman, que era el vacío y el silencio. Y ahí, en el silencio, otra de las cuestiones que cruzaba aquella juventud porteña era obviamente el silencio y la proscripción. En ese momento estaba proscripto el peronismo, entonces toda esa temática que aparecía en las películas de Bergman, donde obviamente Bergman hablaba
de los silencios que tenían que ver con la institución burguesa y con una sociedad sueca conservadora, tenían otra resonancia para los porteños. Tenían que ver con los silencios de la proscripción y además podían los porteños decodificar este cine de Bergman, que no tenía que ver con el neorrealismo italiano, que también consumían, con el cine de Sica, de Risolini, incluso con el cine de Kurosawa, que llegaba tempranamente a Buenos Aires, sino tenía que ver con la fuerte competencia y la fuerte nivel de intelectualidad de esos porteños. Yo ahí tengo y algunas referencias en esa mesa de café y se ve un Tía Vicenta, que era el semanario humorístico de Landru, donde se ve una tapa. Tía Vicenta jugaba en las tapas con los distintos medios, no solamente argentinos, sino del mundo, y se ve una referencia a los hermanos Kamarasov, la última novela de Dostoyevsky, que inconscientemente uno podría jugar y asociar al mundo bermaniano, porque claro, los hermanos Karamazov, está el parricidio, están los dilemas morales, no es ingenuo, obviamente acá también se está jugando con el acercamiento de Frondizi a Cuba, pero no es ingenuo esta elección, tanto con el nivel y la sofisticación que tenían los lectores porteños, como por la elección de Frondizi y esta etapa Tía Vicenta, que renovó el lenguaje del humor, o sea, sacó todo lo que es el humorismo gráfico de rico tipo, lo llevó, incluso hoy podemos ver en Barcelona, o podíamos ver en Humor, la influencia y la fuerte nivel de trabajo, tanto en lo semiótico como en el nivel de imágenes que tenía Tía Vicenta. Y ahí hay una foto de Roberto Eisenberg, sacada por Humberto Rivas, que si uno saca a Eisenberg de esa situación y lo lleva, por ejemplo, a la escenografía de Persona en la isla de Faro, y no estaría tan errado. Está bien, Eisenberg está en una quema, que era uno de los temas sociales y el tema político, social de aquella generación de cineastas, que no tuvo mucha influencia del cine bermaniano, es cierto, pero sí los fotógrafos y todo el grupo Forum, el grupo donde estaba Macarius precisamente, donde participaba Humberto Rivas, tuvieron mucha influencia del cine Bergman. De hecho, Rivas era un fan total de Sven Nysvik, que era el fotógrafo histórico de las mejores películas de Bergman, y si uno puede también un poco jugar y traspolar estas referencias cruzadas, puede ver que esta fotografía tiene mucho del arte fotográfico de las películas bergmanianas. Y para cerrar un poco y para salir un poco de Buenos Aires, el existencialismo no era solamente una corriente en Buenos Aires, uno ahora puede pensar en el primer Saer, no olvidemos que Saer, además, en esos años 60, antes de partir a Francia, era docente en la Universidad Litoral de Cine, y muchos de los temas y los cuentos de aquel primer Saer seguramente tuvieron algún oblicua mirada al cine de Bergman. Un cuento como Sombra sobre un vidrio esmerilado podría haber sido perfectamente una película bergmaniana. Y yendo a Mendoza y al grupo de Di Benedetto, al grupo que después va a alumbrar Di Benedetto, esas geniales novelas, no tanto Sama, pero sí El Silenciero o Los Suicidas, El Silenciero, Los Suicidas perfectamente también en sus decorados austeros, en su sobriedad, en su laconismo, podría haber sido una película de Bergman y podría haber estado asociada a aquel momento de los 60 de Bergman. Así que, como vemos, esas referencias cruzadas exceden un poco más la melancolía porteña y tiene que ver con un clima de época, un espíritu de época, donde el existencialismo por un lado, el psicoanálisis por el otro lado, el informalismo y el arte destructivo también, pero también ese gran silencio en la sociedad argentina que era el peronismo, hacían mella en estos intelectuales de la década del 50. Así que ahora sigamos un poco más y nos internamos ya en los 60. Muy bien, ahí seguimos. Ahí estábamos, que se lo 2 veces. Ahí está. ¿Lo ven ahí? Sí, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí?
Háganme sí, ahí está, perfecto. Bueno, fue muy importante a partir de ahí. Estas eran películas que algunas no eran muy comerciales, si bien digo éxito y todo eso, entonces los grandes sacando estos verdaderos distribuidores que eran como unos Quijotes, digamos, que querían compartir eso, fue muy importante. En la Argentina los cineclubes, y de nuevo, como bien decía Mariano recién, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo. Vemos, por ejemplo, en San Nicolás, en Córdoba, en Mendoza, bueno, el Cineclub Núcleo, famoso, ¿no? En San Luis, acá la flauta mágica, por ejemplo, la Magna, ¿no? O sea, fue algo que los cineclubes fueron ciclos de revisión y de debate. Muchas veces esos debates y esas reposiciones, copias que se iban gastando con el tiempo y destruyendo con el tiempo, pero que la gente quería ver una y otra vez. Y en paralelo también, bueno, esos cineclubes permitían que algunos como Edgardo Cosanicchi, por ejemplo, escribiese, miren lo que es esto, ¿no? Una crítica en un díptico, ¿no? Que la tapa está escrita a mano, digamos, dibujada a mano del Cineclub Núcleo, igual acá una nota muy temprana de Edgardo Cosanicchi, ¿no? La crítica de Van Helsing, ahí escrita por un muy joven Edgardo Cosanicchi, ¿no? Y a la vez, la crítica empezó a hacer lo suyo, ¿no? Tiempo de Cine, era una revista muy, ¿cómo se llama?, de mucha influencia a principios de los 60, cuadernos de cine también, se empezaron a escribir libros también y teorizando sobre él, incluso revistas como Adán, por ejemplo, que era como una especie de Playboy argentina, pero sin desnudos, o una Twain alemana, y que era dirigida por Homero Alcinate Benet, que lo nombró Mariano. Bueno, siempre había alguna nota de lo último que hacía Berman, era noticia siempre. Y fíjense que ya hacia fines de siglo, principios de este siglo, la revista El Amante empezó también con el tema de analizarlo y algunas imprecisiones sobre el caso de Berman, ¿no? O sea, Alejandro Ricaño, Eduardo Russo, que colaboró con nosotros en la edición del libro, ¿no? Se transformó en alguien que a lo largo de las décadas, bueno, siempre era esperada su película, y un gran maestro del cine. Y también era un gran programa ir a ver una de Berman, ¿no es cierto? Ya se iba a ver ir al centro, y estamos hablando el tema de ir al centro, vestirse, cambiarse, eran en momentos, no sé, hasta 1970 los hombres tenían que llevar corbata, digamos, para ir a un cine del centro, ¿no? Entonces, los programas, fíjense la cantidad de texto que tenían, ¿no? Y por ejemplo, uno de las logline decía, una experiencia tremenda, fíjense, eran algo que movilizaba muchísimo. Fíjense que nosotros acá, mientras tanto, se vivían con el peronismo proscripto, gobiernos de democracia débil, como el de Frondizi, Guido, Ilia, dictaduras como la Revolución Argentina, con Onganía, y la Noche de los Bastones Largos, bueno, la Lanuse, un montón de cosas, ¿no? Y ahí, bueno, cines como el Lorraine, como estábamos diciendo, la vanguardia del arte fílmico, el San Martín, los programas de mano, los programas que se coleccionaban. Fíjense, acá hay un programa, por ejemplo, que es del 90, del Cineclub Núcleo, Embajada de Suecia, La Fuente de la Doncella, El Silencio, ya películas viejas, digamos, ¿no es cierto? Que ya tenían 10, 15 años, y acá, quien lo conservó, el coleccionista que lo conservó, le puso, no solo enganchó las entradas para el Cine Cosmos, sino notó con quién fue a ver la película. Entonces, fíjense la importancia que tenía ir a ver una película, que era un hecho cultural, social, de rebelión, de rebeldía ante las dictaduras o las censuras, ¿no? Eso la verdad que era como muy llamativo, y bueno, eso es de Jairabet Alacayán, de Cineteca Vida, que nos facilitó este material, que después se comunicó con Marisa para decirle que nosotros lo habíamos rescatado, ¿no? Pues nos pareció buenísimo que exista eso, ¿no? Y bueno, y ahora Mariano nos va a hablar algo de teatro, ¿no? Porque también acá tenemos varias cosas que hablar, y está el señor Simone presente en la sala, que tiene mucho que ver con lo que fue el estreno mundial de
de Sonata Otoñal, en versión teatral, primero con Zipe Linkowski, que fue pensado, con Virginia Innocenti, acá está la reunión, son fotos de Daniel Rivas, y con Héctor Bidonde, y bueno, finalmente con Leonor Manson, el protagónico, ¿no? Pero hubo más de teatro y bueno, nos gustaría que Mariano nos contara de esto. Sí, porque todo lo que es la influencia de Bergman, como contábamos en las artes visuales, en la fotografía, en el clima intelectual. De hecho, si bien en el cine, y voy a hacer un pequeño renglón acá, no ha tenido influencia, quizás algo en Torre Nilsson, algo en Adiós Gardelito de Lautaro Murúa, Alias Gardelito, sí, sí. alias Gardelito, exactamente, puede ser llamado como influencia bermaniana. Yo recuerdo que cuando hicimos la presentación de la exposición en el Festival de Mar del Plata, José Martínez Suárez nos contaba que varios directores que trabajaban en ese momento en Lumitón accedían a las cintas a fines de los 50 para un visionado privado, ¿no? O sea que seguramente ellos tenían muy en cuenta todo lo que era el universo bermaniano, que también llegó al teatro de distintas maneras. Muy tempranamente, obviamente, si hablamos de teatro para Bergman, era su arte mayor, si bien él no renegaba del cine, la mayoría hizo más de 200 puestas. Siempre recordaba, uno puede seguir La Linterna Mágica o Imágenes, la emoción tremenda que sufrió a los 12 años, él lo cuenta con textuales palabras, que volvió afiebrado después de ver la primera representación dramática. Siempre el teatro para Bergman fue una cuestión muy importante. De hecho, algunos contrarios a su cine lo habían acusado de una apuesta teatral. Buenos Aires tuvo una relación intensa con el teatro bermaniano. De hecho, ya en 1979 se representó en Buenos Aires con la dirección de Roberto Durán Pintura de Madera, que era una de las primeras obras cuando él estaba en 1955 en Malmö, una de las primeras obras que él había escrito. Después dirigió Chekhov, Shakespeare, pero el estreno, luego, pasados los años, tuvimos la puesta de escena de Vida Conyugal, que ahí vemos la nota, ¿no? Con la primera pareja protagónica, Halcón y Aleandro. Después la más conocida, la más contemporánea en estos últimos años, ha sido la de Ricardo Darín, con muchas partener, Valeria Bertuccelli, Andrea Pietra, Erika Rivas, pero Argentina ha tenido, y lo tenemos ahí a Mauro, seguramente después vamos a intercambiar algunas palabras, ha tenido la suerte, el placer, y gracias al esfuerzo de argentinos, de tener el estreno mundial de Sonata Otoñal, ¿no? Esa película principal de Bergman, esa relación entre madre e hija, donde descubre un poco todos esos conflictos de las relaciones a mediados de la década del 70. Bueno, el estreno ha sido en Buenos Aires y nosotros hemos accedido y entrevistado a los actores argentinos que han interpretado y se han puesto en el papel de esos personajes bergmanianos. Así que ahora vamos a ver fragmentos de esas entrevistas que hemos hecho con Ricardo Darín, protagónico de Escena de la Vida Conyugal, y con Virginia Innocenti, quien fue la protagonista del estreno mundial, como decíamos, de Sonata Otoñal, dirigida por José Rivas. Así que ahora, Raúl, seguramente vamos a ver esos videos. ¿Lo estamos viendo? Sí, ¿no? ¿Lo ven? Sí, ¿no? ¿Ven pantalla negra? Listo, perfecto, gracias. Bueno, no es esto, jaja, ya lo vimos. Vamos a poner otro. Y este tampoco es por ahora. Un segundito. Esta chica la dejamos llorar después. A ver, ahí vamos de nuevo. Este es. A ver. Este no es. Está por acá abajo. Aquí está. Los ocultos. Ahí va.
El proyecto teatral de Sonata Otoñal surge por el deseo profundo, era un sueño que tenía uno de mis amigos más queridos, Mauro Simone, productor de teatro. Estoy invitada al Festival de Cine de Mar del Plata y me cruzo con Lee Bullman. Lo llamo inmediatamente a Mauro. Digo, Mauro, ¿está Lee aquí en Mar del Plata? Venite. Y bueno, fue así. Me acuerdo que un día voy a la casa de Mauro y estaba sentado en la computadora paralizado. No podía, tenía que escribirle a la carta de pedido, y era tanto lo que lo conmovía el hecho de poder llegar a tener un sí, que fue lo que sucedió, que no atinaba a poner una palabra. Le dije, salí de ahí, dejadme a mí. Me senté en su escritorio y le redacté el mail de pedido como si yo fuese él. Y fue maravilloso, fue maravilloso. Yo creo que tenía la necesidad de ponerle el cuerpo a su sueño. Esta Eva fue muy duro, fue un trabajo terrible, porque Eva es una mujer absolutamente opaca, es como una niña abandonada, es una niña abandonada, que además tiene que hacerse cargo de su hermana enferma, muy enferma. Eva está asignada por la tragedia, ¿no? Como que nada florece. O sea, no, como que el tiempo va para atrás para ella, ¿no? Yo terminaba de cama. Terminaba de cama, porque además estaba concebida como casi cinematográficamente la puesta. Era por corte, ¿no? De pronto se hacía, me acuerdo, mi hermana tenía un ataque de epilepsia, yo la iba, se caía de la silla, me acuerdo iba, la contenía, y de pronto se hacía un apagón, y yo tenía que respirar, recomponerme y corriendo contra la ventana a leer una carta como que la habían pasado meses, y era el final de la obra. Pero así, por corte directo. Yo te juro que respiraba, empezaba a leer la carta y decía, me quedo seca de un bobazo. Me quedo seca de un bobazo, pensaba, corazón. Y bueno, son esas cosas que, esos trabajos que están muy bueno representar, pero que si es por periodos largos puede convertirse en algo un poco insalubre. Ahí la tuvimos a Virginia. No, Mariano, a ver, hay una cosa de Darín también que tengo que buscar por acá. A ver si está. Segundo. Tenemos por acá. Un momentito. Digamos que lo de Darín, y con escena de vida conyugal, que viene representando, ya tiene más de casi 500 representaciones, no solamente en Buenos Aires y en el interior del país, sino en España, donde es un verdadero suceso teatral, con una apuesta que no tiene mucho que ver en realidad con el fondo más de angustia, ¿no? que tiene sí la película original, sino tiene como un costado más humorístico y aporteñado,
que se lo dio acá también la dirección de Norma Leandro, que había sido la actriz junto con Halcón en la primera versión porteña. Sí. Bueno, mira, estaba buscando. Bueno, a ver. Ahora después voy a buscar nuevamente el de Darín, que no sé dónde está metido por ahora, se escondió un poquito dentro de todas estas cosas. Y seguimos con el recorrido. Bueno, este Berman tan a sus anchas en Argentina, ¿no? Tan universal, digamos, dentro de lo que puede ser o nacional. Fíjense cómo salía en la tapa de revistas, ¿no? Leo Plan, por ejemplo, Primera Plana, eran revistas de interés general, ¿no? Incluso que hablaban de política, ¿no? Berman, cine, sexo y religión. Fíjense, ¿no? El silencio de Berman, por Leo Sala, ¿no? También, fíjense qué cosas impactantes. Y paralelamente, fíjense, a pedido del público, ciclos de retrospectiva, miren la cantidad de películas que se proyectaban, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Miren, qué programa, ¿no? Qué programa, ¿no? Este es un programa de mano que se daba eso. Y todos estos temas que tocaba, como bien se dice, y impactantes, que pueden llegar a conmover, como vimos de Virginia Innocenti, por ejemplo, ¿no? Ya daba para ciertas polémicas, ¿no? Fíjense, La Nación decía, ángel, demonio o santo, ¿no? Así directamente. Lo ponía en esa diatriba, digamos, para ver qué pasaba en esa polémica. Y ahí resulta que este señor Gaffet, que era el distribuidor, se enfrentaba mucho con Ramiro de la Fuente, que era el censor. Antes el señor Tato, estuvo el señor de la Fuente, que atravesó un montón de gobiernos. No solo los gobiernos militares, atravesó también, o sea, tenía un fuerte apoyo de la iglesia, un fuerte apoyo del empresariado. Y bueno, era el que cortaba las películas, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá vemos cuando se estrenó El Silencio, que acá tenemos el cartel. ¿Qué dijeron? Prohibida para menores de 22 años, le pusieron. Una cosa increíble, ¿no? Y un cartel que dice, se advierte al público que la película contiene escenas de fuerte realismo, empieza a su deber informarlo. Debe ser un poco publicitario el cartel este también. Pero la verdad es que era prohibida para menores de 22 años. Y esto generaba que hubiese, por ejemplo, ciclos. El cine que no vemos, ¿ven? Juventud Divino Tesoro, la de una bicicleta, en general, de Buster Keaton, son todas cosas que hoy por hoy son aptas para todo público, ¿no? Sí, y en ese entonces sí el cine que no vemos. Y muchas veces ahí empezó a surgir algo que ya había existido en otros momentos, ante temas de la censura, por ejemplo, cuando había sido el estreno de Gran Dictador, que se prohibió en Argentina. Entonces, quien quería ir a verla, iban a verla a el Uruguay. Y con las películas de Berman, junto con la de Antonioni y con otras que estaban prohibidas, se tomaban la cachiola o alguna cosa así, o el vapor de la carrera, para verlas en Montevideo. Después, con el tiempo, a medida que fueron volviendo la democracia, se fue, de alguna manera, se empezaron a ver las películas de nuevo. Entonces el séptimo sello debe verse así, completa, sin cortes, ¿vieron? Eran películas ya muy viejas, pero que seguían prohibidas, o con cortes, con muchísimos cortes, ¿no? Lo cual nos habla de cómo siempre fue un revulsivo, digamos, ¿no? Películas como El Silencio, películas como Detrás de un vidrio oscuro, siempre generaban mucha polémica, generaban gente que desde los medios se oponían, digamos, desde los grupos de presión, ¿no? Ya les dije, podían ser a nivel político, militar, empresarial o eclesiástico. Y así, bueno, como acá vimos la chapita, ¿no? Empezó a ser un poco el psicólogo, ¿no? En muchas cosas, como después también lo fue Woody Allen en su momento, ¿no? Inspirado en su cine. Pero pasaron los años y hoy por hoy podemos decir que es alguien que de alguna manera se le pueden hacer homenajes, ¿no? Nosotros cuando empezamos a hacer todos estos proyectos con
el libro, la exposición, que gentilmente pudimos hacer en el Conti, en una de sus itinerancias. Bueno, podíamos tener que Maicas y Espósito hicieran una historieta en la que Berman fuera taxista en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? O también podíamos hacer crear nuestro libro, o el proyecto Che Berman, digamos, o llamado también de los 100 años de Berman, con caricaturas de Constanzo, y también dedicarle unos spots que les voy a mostrar antes de que entremos a charlar. Ahora sí vamos a poder verlo, espero. Listo, ahí vamos. Y ya estamos, ¿eh? Wat toen heeft mijn speler, ben moet met het aanzicht. Dat is eerlijk feit. Geriep zal beter wie als kijk. Bueno, muy bien. Aquí estamos. Nuevamente, y bueno, en este recorrido, ¿no? que sigue por distintos caminos como este y viendo su vigencia, a nosotros nos llama la atención que en estos, cada vez que hacemos una de estas reuniones o la exposición o los ciclos, hay gente muy, muy grande y hay gente muy, muy joven también, ¿no? O sea, hay personas de más de 90 y hay personas de menos de 20 también, ¿no es cierto? Entonces eso habla de que hoy por hoy, con todas las plataformas que hay y todas las posibilidades que hay de revisar la obra de alguien, ¿no? Y que una de las cosas que permite la cuarentena es el revisar clásicos, ¿no? Eso lo dicen mucho, ¿no? No solo de cine, sino de teatro, de música, de literatura. Sí, esto que yo no tengo tiempo habitualmente, bueno, esta vez lo hicimos, digamos.
lo estamos haciendo, digamos, y aprovechando ese tiempo. Entonces, esto sirve muy bueno para descubrir que la gente se sorprenda, que quienes en algún momento lo vivieron, lo redescubran, y lo recuerden, y lo vuelvan a revisar, y por otro lado, quienes no lo vieron, lo descubran y se sorprendan, ¿no? De eso se trata, digamos, ¿no? Vos, Mariano, ¿podés agregar algo más al respecto? No, que también es cierto esto, que en este tiempo de cuarentena y que podemos visionar cosas que quizás en lo común no podríamos, es un lindo ejercicio tratar de ver un poco Bergman como precursor quizás en terrenos que no nos podemos imaginar. Por ejemplo, Wes Craven, el director de Pesadilla en la calle Elm, que es la primera de la saga de Freddy Krueger, reconoce, ¿no?, que su gran inspiración fue La Fuente de la Doncella. Entonces, un lindo ejercicio sería ver La Fuente de la Doncella con esa primera película de la saga de Freddy Krueger, o ver La Hora de los Lobos, la película tan barroca, ¿no?, de Bergman de fines de los 60, con la filmografía de David Lynch, que también lo reconoce y se reconoce como deudor, ¿no?, del cine bergmaniano, y para citarlos quizás los que no son tan obvios, porque bueno, si tomamos las películas de Woody Allen y vemos Manhattan, evidentemente vamos a poder desandar fácilmente el camino hacia Bergman. Entonces también en estos días de que podemos visualizar los clásicos del cine, un poco empezar a jugar con estas coordenadas de lo que es el cine y sus precursores. Sí. Acá encontré el video de Darín, así que lo voy a pasar, para que vean el testimonio de él, que es muy interesante. Ahí va. ¿Lo ven, verdad? ¿Sí? Bueno, ahí va. Voy para atrás, viajo para atrás y recuerdo que, entre otras cosas, una de las líneas que más impacto me causó, siendo la obra de la que por supuesto Norma me había hablado muchísimo, yo no había visto la versión de ella y Halcón, fue la sinceridad brutal. En un mundo tan hipócrita, en sociedades tan proclives a preferir las mentiras organizadas en vez de la verdad, me impactó mucho. Y te diría más, casi es el elemento de redención más importante del personaje que tengo en cuestión, porque más allá de todo lo que se pueda decir de él, o pensar, opinar y de las distintas interpretaciones, lo que no se le puede negar es su sinceridad brutal. Tengo la sensación de que él pretende internarse en varias cuestiones que son profundas. Es innegable su crítica a lo que es la estructura matrimonial, pero lo paradójico del caso es el rescate que hace de algo que está, quizás en la sociedad no está instalado como un elemento superior, pero en la realidad de la vida sí, que es el amor. Y él hace un rescate específico de lo que es el amor, incluso del amor incomprendido, revoltoso, caótico, desprolijo, pero hace un rescate muy importante de eso. Es que yo creo que lo que tenía que decir lo dijo, y lo dijo muy claramente. El trabajo es nuestro, por sedimentación o por decantación, a medida que pasa el tiempo y tomamos un poco de distancia y logramos ser un poco más objetivos con respecto a algunos pensamientos, también baja un poco la guardia de los enojos y los fanatismos, entonces uno puede apreciar las cosas con un poco más de claridad. Yo creo que todo lo que tenía que decir lo dijo. No se guardó nada, y si se guardó algo, deberíamos tratar de intentar descubrirlo nosotros. Pero él, como otros grandes cineastas, escritores, autores, guionistas, pensadores, yo creo que nos han hecho un favor muy grande. Y casi sin saberlo o sin pretenderlo.
lo analizás, lo que era el cine que se seguía en los 60 y los 70, específicamente esas 2 décadas, y incluiría la anterior también. Primero teníamos una enorme influencia del cine europeo, cosa que lamentablemente hoy no ocurre, gracias a las maravillosas artes de las majors americanas, que se han quedado con todo. Nos dicen cuánto tiempo podemos exhibir unas películas y cuándo no, cuánto cuesta el choclo. Es decir, ha pasado algo raro a nivel de distribución cinematográfica en el mundo. Nos hemos quedado con grifos, con canillas cerradas, lo cual es una gran pena. Y en esas 2 décadas, específicamente 60 y 70, recibíamos todo el cine que se podía, y Argentina es un país ávido, muy permeable al cine. Bueno. Tenemos como buen cierre, digamos, a Ricardo, digamos, ¿no? Algo. Bueno, sí, cualquier pregunta que quieran hacer, es el momento de hacerla. Noelia, si quiere conducir, o como sea. Para nosotros, un gusto estar acá, en primer lugar, un súper gusto. Si nos quieren, les paso acá nuestro mail, cheverman1@gmail.com, ¿no? Sí, para cualquier consulta que quieran hacer, está ahí, y ahora, bueno, ya lo dejo, y si quieren hacer alguna pregunta o lo que quieran consultar, estamos acá. Raúl y Mariano, bueno, muchas gracias, realmente muy interesante, y para nosotros desde el Conti un gusto poder revivir un poco la muestra que estuvo el año pasado, y bueno, en esta situación rememorar un poco tanto el ciclo que pudimos hacer en su oportunidad como la muestra, y recorrer un poco la muestra nuevamente, y para las personas que no pudieron venir en ese momento. Sí. Bueno, abrimos el micrófono, pedimos si quien quiere intervenir, hacer alguna pregunta, algún comentario, solamente desmutearse y poder hacer, también pueden hacer alguna pregunta o comentario por el chat, si no quieren hablar con micrófono o no tienen habilitado micrófono. Y también, bueno, volver a mutearse después de intervenir, así no quedamos haciendo mucho eco. Así que bueno, tenemos unos minutitos más antes de cerrar, así quien quiera aprovechar este momento para alguna pregunta o comentario. No, una cosita. ¿Abrir el micrófono puedo? Claro. No, bueno, más allá de la relación, yo la primera película prohibida que vi en el Lorraine, cuando yo no tenía 16, pero en el Lorraine podías pasar, y fue Persona, así que la relación con Berman, no, yo pensaba que interesante que podría ser, porque conseguir también material de él de las puestas de teatro, porque toda la influencia, obviamente, de Strindberg que hay ahí, todas esas... porque él ha hecho muchas puestas, y yo las he buscado, pero no, la verdad que no encontré. Y como sus películas son tan teatrales, ¿no? Y todo lo que dijeron ustedes, que lamentablemente hoy, para buscar un cine... yo creo que pasó algo también con el cine iraní acá, ¿no? Que nosotros fuimos bastante consumidores del cine iraní. Gracias a Dios. Pero ahora para encontrar, claro, estamos tan invadidos por las plataformas, y que es muy difícil encontrar un cine diferente. Antes de darle la palabra a Mariano, iba a decir algo. El año pasado hubo una conferencia de un mexicano, vino y lo dio para la Asociación de Directores, la ADAC, ¿no? Y dijo, hoy por hoy, el cine de Hollywood con 2 tanques cubre el 75% de las salas de Latinoamérica. O sea, en ese 25 queda, en este caso, el cine argentino y todo el cine no norteamericano o de Hollywood, ¿no? Siendo que antes, cuando uno acá, sí.
como dijo Darío, como vos decís vos, viste, lo que sea, se veía cine de todo el mundo. Vos veías en revistas, Sí, no sé, como el Heraldo del Cine, y decía, películas, hablabas en castellano, argentina, mexicana, española, después si hablabas en inglés, y de otros países, japonés, lo que sea, ¿no? Como si vos lo del cine iraní, es, bueno, nada, Mariano te iba a contestar algo, yo interrumpí. No, que dos renglones solamente. Uno que es cierto que no se encuentran las puestas teatrales de Bergman, pero sí hay un documental muy interesante sobre Bergman y el teatro, si uno lo busca en YouTube, Bergman y el teatro, subtitulado, donde él da algunas y recuerda algunas de las puestas, algunas de las direcciones, y con respecto al cine, que es verdad que también han desaparecido o se han reducido mucho los cineclub, ha sido también en estos últimos años muy importante la acción de instituciones, siguiendo un poco la tradición de la Lugones, ¿no? Y culturales como el Conti, pero distintos centros culturales que han programado ciclos de películas que van por un poco por afuera de lo que sí, decía sí, Darín sí. de las Mayor. Que no, obviamente no reemplaza esa efervescencia de los cineclub, ¿no? No, Y de la única sala que ahora puede uno llamarla de cine autor, que es el cine Lorca, que todavía pervive de esa milla bermaniana que se ha desarmado. Eso simplemente que quería acotar. Mauro Simone, ¿quiere decir algo, por favor? Bueno, Aportar de su experiencia teatral clave. sí, realmente, bueno, muchas gracias por haberme hecho participar de este evento que fueron los 100 años de Bergman, el famoso Che Bergman. Realmente fue una experiencia muy importante para mí con respecto al teatro. A mí me gustaba, veo Bergman desde los 9 años, así que, y tengo 60. Así que tengo una experiencia bermaniana y haberse convertido su apellido en un adjetivo, o sea, algo es bermaniano, ya sea en la escritura, en cómo está hecha la película, en la fotografía, en las formas de poner las caras, es muy importante. Y haber puesto, haber logrado tener los derechos de Sonata Otoñal directamente de Bergman, nada, para mí fue, bueno, tocar el cielo con las manos, más o menos. Y agradecer muy especialmente a Cipe Linkowski, que fue la primera actriz de Charlotte, la madre de Eva, que la hizo que lamentablemente se enfermó en ese momento y no pudo hacerla. Entonces en ese momento apareció Leonor Manso, con una gran escenografía, nuestro querido Tito Egurza, genio, pero genio, así que como era mi primer puesta teatral, producción teatral, me regaló la escenografía, me regaló el diseño de la escenografía. A Daniel Rivas, que hizo la fotografía, gran amigazo, hablando de cosas porteñas, amigazo, a mi gran amiga Virginia Inoche. Esto que vimos recién, lo dirigió él, digamos, los spots y todo, ¿no? Sí, ya sé. Virginia Innocenti, Cacho Bidonde, Verónica Del Vecchio, Mariana Pérez Sigó, bueno, un montón de gente, acá que casi recién inauguraba el multiteatro, y vino un personaje como yo, que si bien me conocía, porque yo ya había hecho otras cosas como productor, pero asociado a otras personas. Dijo, ¿por qué querés hacer esta obra de teatro? Y le digo, porque me parece importante, porque es rescatar la palabra dicha, la palabra con contenido y bien dicha. Por eso necesito actrices que se rompan ahí arriba y se peleen y que lo digan bien. Y así fue. O sea, Carlitos me dijo, bueno, dale, vamos. Y así me dio el teatro. Y lo hicimos con Virginia, se contrató un gran director, José Carlos Plaza,
Sí, español. Era el 2002 y bueno, estábamos muy mal como país. Y él se iba a comer choripanes al puente Pueyrredón, en donde estaban haciendo un piquete. Un poco de sabor local, ¿no? Que diga, ¿no es cierto? Exactamente. Así que... Nada, fue un gran evento y estoy muy orgulloso de haber podido realizarlo. Y nada, me siento halagado con todo esto. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estar, buenísimo, a lo largo de todo el proyecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen ahí. Por ahí, Raúl, Mariano, bueno, gracias Mauro por la intervención, Beatriz también, muy interesantes las intervenciones. Y bueno, por un lado, yo tenía dos preguntitas, que para Mauro también desde el teatro sería interesante pensar un poco. Me preguntaba, ¿qué opinan respecto a, bueno, esta influencia que tiene, o este nuevo interés en las nuevas generaciones? Si ven en el cine y en el teatro, si ven que las nuevas generaciones empiezan a tener una influencia clara de Bergman, y bueno, y por otro lado, para Raúl, también, bueno, no, pensando en que el cine en las últimas décadas, ¿no? Que hay como un acompañamiento desde el Inca, la producción, hay mucha producción nacional. Bueno, hay algunas líneas que van más por el cine de autor local, y gente muy joven, teniendo en cuenta que la formación, en muchos casos, es muy difícil que los estudiantes de cine vean clásicos. Eso es un tema que siempre se habla en las escuelas de cine, no sé si en el teatro pasa lo mismo. Pero bueno, hay quizás alguna parte de la generación que sí vemos en esto que decía Raúl, que hay interés, ¿no? Y participación de gente muy joven en estos ciclos. Pero bueno, una cosa es desde el lugar del espectador y otra cosa es el lugar más, ¿no? Del realizador, ¿no? del director de cine o directora de cine. No sé si en el teatro pasará lo mismo, pero bueno, si creen que hay una esperanza de que se pueda tomar un poco estas influencias ante semejante cultura mainstream que tenemos también, ¿no? Tan al acecho en las grandes salas, y bueno, y todo esto que decía Beatriz también, ¿no? De lo difícil que es para el cine local generar un cine de autor, con pocas salas, con pocos espacios. Bueno, nada, por si quieren hacer alguna reflexión respecto al diálogo con las nuevas generaciones. Y por otro lado, preguntarle a Mariano y a Raúl, cómo, más allá de esta situación y de la pandemia, cómo venía el proyecto respecto a la posibilidad de que la muestra continúe por otros espacios. Sería interesantísimo que pueda moverse por el interior, porque aparte la muestra siempre lleva de la mano la posibilidad de llevar un ciclo, como hicimos en el Conti. Entonces, que la muestra se mueva también es una puerta de entrada, que los espacios alternativos, como el Conti, ¿no? Espacios donde nos interesa este tipo de cine, pueda también aprovechar la muestra para volver a ver el cine de Bergman. Bueno, ¿quién empieza? Empiezo por el final, si querés, ¿no? Con Mariano. Mira, sí, el tema de la muestra, estamos en tratativas con algunos lugares, ¿no? ¿No es cierto? Distantes en el sur y en el noroeste. Y también estamos en el proyecto, que ahora estamos presentando a varios lados, porque ahí por suerte se empieza a activar de nuevo muchos fondos y cosas así, para hacer la muestra transmedia, ¿no? Para ponerla al alcance de toda la gente y para que haya una plataforma donde se pueda acceder a todo este material. Hay una gran investigación que ya llevamos como 5 años, ¿no? Que es la que generó el libro, que a la vez generó la muestra, que generó estas charlas a la vez, ¿no? Y estamos trabajando de ver de qué manera, combinando distintas plataformas para llegar a distintos públicos, según la edad, y no solo pensando en la Argentina, ¿no? Que quede como un testimonio de esto, ¿no? Porque, como nos gusta decir, se hicieron muchas exposiciones sobre Bergman y homenajes durante el año 2018 y el año pasado, pero
una que trate así la relación de un país directamente con él, no. Existe esta nada más. Entonces, bueno, eso me parece que es, habla de nuestra cultura y habla de cómo se interlazan esos caminos, digamos, ¿no? También está la idea de hacer un documental, son varias cosas de ese proyecto que lo vamos siguiendo año a año, difundiendo y tratando de darle otro punto de vista, ¿no? Mariano, ¿vos querés decir algo de eso? No, para complementar un poco y una de las líneas que estamos trabajando, recrear de alguna manera a través de dispositivos móviles, a través de realidad virtual, la milla bermaniana, ¿no? Tratar de reubicar todos esos lugares que, por ejemplo, no existen más, porque Lorraine ahora es donde está la librería Losada, enfrente del San Martín, digo, hay varios lugares de la Ciudad de Buenos Aires y los bares que han sido fundamentales. Solamente queda la Giralda, porque bueno, no podemos considerar que el Café La Paz sea lo que era el Café La Paz. Entonces, jugando un poco con la realidad aumentada y con los dispositivos y con fotos y archivos del momento, podemos hacer un recorrido. Obviamente, si hay mobiliario urbano como Totem sería mucho más atractivo, ¿no? Pero bueno, en principio, a través de una simple aplicación, te podríamos llegar a llevar a aquel Buenos Aires del 50 y los 60. Siento que Berman siempre fue muy abierto a todas las, ¿cómo se llama?, innovaciones técnicas, ¿no? Él fue uno de los primeros directores que no tuvo ningún problema en estar en la televisión, ¿no? Ya a principios de los 60, ¿no? Y como vimos al principio de la charla, al final de su carrera también, ¿no? Por eso tenía formato cuadrado, ¿no? Como ustedes vieron, el 720 por 576 televisor normal, ¿no? Lo que vimos. Entonces, eso es así, por un lado. Y con respecto al cine, digo eso, y dejaba a Mauro para que diga de teatro. Como dije, en estos momentos en los que estamos obligados muchas veces a estar delante de una pantalla, y así, incluso quienes no tienen un trabajo que tenga que ver con lo audiovisual o una cosa así, bueno, está esa ocasión para ver material clásico. Está en los centros culturales, en los formadores, en los facilitadores, como le dicen ahora, tirar, ¿no es cierto? Una pista. A mí me encanta que hoy se vaya alguien a decir, voy a ver tal película. Ese es objetivo logrado, digamos, ¿no? Que sale de la muestra, que ve el libro, el que terminó hoy, se apagó esto, bueno, pues van a YouTube o donde sea a buscar algo que le llamó la atención. Que así funciona la cosa, ¿no? Así que los jóvenes están muy abiertos a todo el material. Hace unos años podía decir, una película blanco y negro. No, desde hace unos años, como estamos en contacto con todo, es más fácil y es más aceptable cualquier tipo de cine, desde Edison o Lumière hasta hoy, ¿no? No es como hace unos años, ¿viste? Siempre va a haber los pochocleros o lo que sea, o el mainstream, siempre existe, pero hoy por hoy cualquiera está abierto. Y con respecto al teatro, Mauro, yo siempre digo, el registro del teatro es una cosa que es una gran deuda, ¿no? Ahora se están pasando, como falta más, se pasan obras viejas, ¿no? Por la TV y en plataforma, ¿no? ¿Qué pensás de todo esto? Y yo pienso que una de las cosas que también me preguntaron fue por qué usar un material de cine con un lenguaje o pasarlo al teatro. En un principio, hace unos años, en los años 50 más o menos, era al revés. O sea, se tomaban las obras de teatro y se pasaban al cine. Después fue al revés. Las obras del cine fueron pasadas al teatro. O sea, yo hice muchas de esas obras, produje, aparte de Sonata Otoñal, produje Un día muy particular, produje Sin testigos, todas películas. O sea, yo las había visto en películas. Después, pero que son obras de teatro. O sea, y con respecto a si estamos, yo creo que estamos abandonando un poco la escritura Berman. No en todo. Se está tirando más en lo que es el teatro. No sé si Beatriz estaría de acuerdo conmigo. Aparte, uno de los primeros directores al que fui a ver para que dirija esto fue Augusto Fernández. Me hizo acordar Beatriz, que es su discípula, y que en ese momento dijo, no puedo, estoy filmando mi propia película.
Dije, bueno, a Gandolfo no estaba ya, y bueno, así que recurrí a otras cosas. Me parece que el teatro se está tirando más a lo performático, a lo más visual, y está perdiendo, salvo el puesto, la palabra. La palabra dicha por un actor, dicha la palabra sentida, o sea, ver, por ejemplo, en ese escenario, el duelo actoral entre Leonor Manso y Virginia, era impagable, no había forma de contraste. La escena en donde Virginia, al lado de la tumba de su hijo muerto, hace toda una cosa, o sea, te ponen los pelos de punta, y creo que eso se está perdiendo. O sea, la palabra bien dicha en el teatro se está perdiendo. Hay que ver ahora que todos... Son otras cosas que empiezan a surgir que también son muy interesantes y muy valiosas. No quiero decir que sea, ay, si no se dice algo bueno, no, si no se dice, está mal, pero me parece que nos está faltando esa sensación del alma humana que hacía Bergman. Eso es por un lado. Por otro lado, o sea, un poco decir que muchas de las películas que vemos en cine fueron hechas para televisión. O sea, Escena de Portugal fue hecha para televisión. Fanny Alexander fue hecha para televisión. Nosotros acá la vimos en cine, pero en realidad fueron hechas para televisión. Este tipo, por decirlo de alguna forma, era un genio. O sea, no hay nada, no podemos obviarlo. Era un capo, como diríamos acá, re capo, en donde toma a su gente, hacer actuar a David Carradine bien, en El huevo de la serpiente junto a Lee Pullman, voy a decir, ¿qué es esto? Uno va ahí diciendo, yo quiero ir a ver esta película para ver a este hombre con David Carradine. Y nada, Claro. y hacerlo actuar bien aparte. Sí, bueno, lo mismo, o sea, él no tenía ningún preconcepto. La otra vez subieron ahí en el grupo de Facebook, de la página de Facebook de Che Berman, alguien subió una declaración de Berman, era filmada, de un programa de TV, y dice, antes que ver una de Antonioni, prefiero ver Goldfinger, decía. Se ve que estaba medio peleado, murió en el mismo día aparte, ¿no? Pero dice, en vez de Antonioni prefiero ver Goldfinger. O sea, no tenía ningún problema, digamos, en ese aspecto, ¿no? Y así, bueno, como cuando fue. Sí, escucho. Yo quería decir que, bueno, yo no sé qué va a pasar con el teatro, pero coincido con vos, Mauro, que hasta antes de la pandemia, digamos, había un teatro, sobre todo el tema de las familias disfuncionales, era una cosa que, por lo menos a mí personalmente, ya me había cansado. Con cosas buenas y cosas que... Y pasaba algo muy importante en el teatro argentino que no pasaba ni en España ni en Italia, por lo menos que era por donde yo andaba. Pero yo creo que esta pandemia nos va a modificar, porque el hecho, yo lo veo en las clases online, se ha vuelto, y lo veo con compañeros, se ha vuelto a Lorca, se ha vuelto a Calderón, se ha vuelto a los grandes textos, también autores argentinos. Tal vez esto, la parte buena de esta pandemia y de este trabajo online es que volvemos a los grandes textos, a que sean modelos de un teatro que estaba un poco perdido, ¿no? Modélico, sí. Con cosas que aparecían que realmente sorprendentes, porque yo los últimos años estuve mucho en Italia y en España y no veía el teatro que veía acá, sinceramente. En Roma por lo menos no se ve, y en Madrid algunas cosas, pero otras... Pero te encontrabas con qué sé yo, se estaba perdiendo el deseo de entrar en los grandes textos, ¿no? Y me parece que esto estamos recuperando, se está recuperando eso. Y aparecerán otros textos grandes, pero es que creer que esto no nos va a modificar, esta pandemia nos tiene que modificar, es una experiencia nueva, ¿no? Está muy bueno y aparte hay más posibilidades. Yo, por ejemplo, doy clases en lugares que doy historia del cine argentino o así. Sí.
me sirve mucho mejor darlo por Zoom que darlo en presencial. Si bien no podés tener un... Sí, es mucho más menos interactivo, tenés que decir vos qué pensás, como estamos haciendo ahora, ¿no? En cambio, si uno está en vivo, lo mirás y le decís qué pasa, ¿no? Pero para disparar todas las películas, como hoy que se me quedó la de Darín, pero para disparar las películas uno las tiene ya listas, lo podés mandar y en el fragmento, en el minuto que vos quieras, ¿no? Entonces a lo mejor en una clase, también la contrapartida de esto es el exceso de material para los alumnos, ¿no? Pero sí. es una de tantas cosas que se va a tener que equilibrar, ¿no? Sí, sí. ¿no? Pero en cuanto al audiovisual y ese contacto que tenemos con el cuadrado de vidrio, o el plasma, o lo que sea, o el celular, o lo que sea, pero que se vean películas así. La de Herzog, bueno, cuando presentó su película, la última, ¿no? Por una de las plataformas, y bueno, la ves en el celular, la ves en la tablet, la ves en donde sea, la ves en donde sea. Sí, en el teatro es más difícil, porque bueno, el teatro es presencial, ¿no? Claro. Esa experiencia es única, pero bueno, yo creo que van a aparecer contenidos que no sabemos para qué lado van a ir, ¿no? Porque hemos entrado en algo mucho más oscuro. Bueno, desde ¿Qué ya. sé yo? La televisión, No sé. así como estaba en terapia, hay en la TV pública dan terapia en cuarentena, ¿lo vieron? Uno con No. Carola Reina, con todos los actores, Ah, sí, sí. a uno por vez, porque en la presentación están 40 de los actores que te podés imaginar, de los más conocidos, entonces ella es el link, que es la terapeuta. Sí, sí, yo lo vi. Pero sigue siendo, no es teatro, ¿no? El teatro es ahí, en vivo, aquí y ahora. Bueno, ese y es el desafío. A ver, con su taza, a ver qué dice, ¿no? Sí. Sí. Si no hay otra persona, aunque sea una persona sentada mirando el hecho teatral, no es teatro, discúlpenme. No, es otra cosa, pero... Sí, nadie lo dice. Va a tener, es un desafío, así como el cine tiene un desafío, ¿sí? El cine, cuando digo el cine, es de Hollywood para abajo siempre, ¿no? Pues así como cambió el sonido, lo digital, etc. El teatro también tiene su desafío. De ver qué va a hacer. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Salas de nuevo para 50 personas? Entonces, ¿qué va a pasar con el teatro mainstream? Digamos que va a pasar, ¿no es cierto? ¿Qué va a salir? ¿5.000 pesos la entrada? Eso digo yo, ¿no? Porque yo de cine me lo puedo imaginar. De cine, mira, cuando estrenen la de James Bond a fin de año, o Mulan, ¿yo cómo lo voy a ver? ¿Cómo va a ser? Para mí, el que lo quiere ver en el cine, en una pantalla grande, con el distanciamiento social, va a salir 500 pesos o más. Y el que no, lo va a ver por streaming a 100 pesos durante un día, como se hace con los estrenos argentinos ahora. Yo creo que va a ser así. Entonces, esas grandes producciones. En teatro, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se va a suplir o cómo se va a adaptar el teatro a eso, ¿no? Recuerdo que Alejandro Cervera, que es de danza, ¿no? Cuando en el Rojas me decía, hoy por hoy cualquier propuesta que me vienen a hacer tiene incorporado el video, ¿no? Porque se usa en cualquier obra, una pantalla en un momento dado, ¿no? Eso es lo que decía Mauro también, ¿no? Cualquier obra, en un momento dado hay algo proyectado. Hasta ahora, pues siempre digo, eso fue hasta marzo. Vamos a ver ahora qué pasa. Sí. Vamos a ver ahora qué pasa. Y el teatro, que es presencial, bueno. Porque el cine ya venía así, ¿viste? Sí, Mauro. El teatro que es presencial los actores necesitan verse, necesitan saber qué le está pasando al otro. O sea, no es un trabajo, salvo los monólogos, claro. Pero en obras de teatro, el otro, o sea, si no están los dos conectados, si no hay movimiento de la mirada, de las reacciones, de lo que le está pasando, es muy difícil. O sea, yo creo que lo único que vamos a salir bien de esta pandemia, vamos a volver al teatro seguro, pero seguro, aunque sea en las calles, aunque sea en una esquina, a la gorra, pero con distanciamiento social.
pero vamos a tener que volver. El teatro no puede desaparecer, porque el teatro es parte de nuestra existencia. Sí, Y sí. creo que lo único bueno que va a salir de esto es que los actores se van a aprender bien el texto y lo van a decir perfectamente. Tal cual. Sí, Mariano. Bueno, un poco para ir cerrando, justo estaba material, ¿no? La linterna mágica. Y Bergman reflexionando, estaba ensayando Rey Lear en el 83 y reflexionando un poco con las corrientes y el nuevo teatro y los nuevos medios. Leo, cito textual, escribe Bergman, dice, Ibsen y sus mentirosos, los terremotos de Strindberg, la rabia de Molière deslizándose por insidiosos alejandrinos, los continentes de Shakespeare, joder, prefiero con mucho los del absurdo, los que están de moda, los inventivos. Todo es previsible, fácil de ensayar y cosquillea placenteramente el espíritu. Golpecitos ingeniosos, comida rápida para impacientes. Decía Bergman, comparando los distintos teatros. Es fácil digestión. Claro, él decía, con respecto al cine, volviendo, decía, el cine no da respuesta, el cine interroga. ¿No? Eso es una frase que nos gusta mucho, ¿no? Que siempre lo ponemos en la muestra. ¿No? Y bueno, eso tiene que ser un interrogante. Bueno, ahí en los comentarios también algunos aportes, como el de Gabriela, que aporta los conceptos de Dubati, de convivio y tecnovivio. Muy interesante. Podríamos continuar mucho tiempo más, pero tenemos que ir cerrando. Pero bueno, muy bueno cerrar también con estos últimos aportes y lo que aportaba Mauro, ¿no? De la esperanza, ¿por qué no del teatro y el cine? ¿Por qué no también en espacios públicos abiertos? Con la posibilidad de reencontrarnos, aunque sea con distanciamiento, pero que el cine también es muy distinto, ¿no? En el espacio privado, en las pantallas privadas, que en torno a un espacio de encuentro donde se vive el cine como espectáculo de otra manera y donde sucede el acontecimiento cinematográfico realmente, ¿no? En un espacio donde nos podemos encontrar y charlar como acá, que de alguna manera igual lo estamos logrando. Así que, bueno, quiero agradecer muchísimo a los participantes, a Mariano, a Raúl, a la participación de Mauro, Beatriz y todos los que también estuvieron presentes y aportando de alguna manera. Así que, bueno, muchas gracias y esperamos que realmente que la muestra siga su camino, se siga moviendo, siga una itinerancia y que el cine de Bergman también se pueda seguir viendo en distintos espacios. Gracias, ¿no? Y gracias por, por recibirnos. Para nosotros, dijimos al principio, muy importante estar en este lugar. Así que bueno, gracias a todos también. Cualquier cosa nos escriben. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. A cuidarse. Beatriz, Charlie, amigo. Nos vemos. Adiós.